27. 27 horas. Faltan 27 horas para que el presidente de la República, según mandato constitucional, rinda cuentas ante la Asamblea Nacional, que es la reunión de la Cámara Alta, o sea, el Senado y diputados. Debe rendir cuentas sobre qué ha hecho con los recursos del Estado, cómo ha manejado el asunto. También tiene que, de alguna manera, pasar balance a las obras, pero también a las decisiones del ámbito de la política, la justicia y demás. Por eso, a nosotros nos pareció muy pertinente traer o invitar aquí con nosotros a una persona que puede ayudarnos a desenredar, a hurgar en las intríngulis de ese mundo de la política y del Estado dominicano. Rosario Espinal está con nosotros. Un gusto, profesora. Buenos días. Buenos días. Profesora, un balance así pudiéramos hacer de estos 6 meses de este segundo periodo del presidente, que es la continuación, ¿verdad? Pero a ver, debe tener alguna característica. ¿Qué diferencia esta rendición de cuentas de ahora en relación a otras? Bueno, una cosa son los 6 meses, y digamos de agosto acá. Sí, que y otra es ya la rendición de cuentas. La rendición de cuentas pues va a ser como normalmente es, o sea, un discurso donde vamos a ver todo lo positivo que hay en el país. Ya tenemos muchos años viendo que la estructura del discurso es prácticamente la misma. Demasiado largo lo hacen, deben recortarlo un poco para que sea un poco más efectivo. Pero bueno, es una enumeración de cosas positivas, y bueno, es bueno que hayan cosas positivas. Pero claro, en los discursos pues se enfatiza más lo positivo y se obvia lo negativo, y se entiende. No es que yo no lo entienda, los presidentes siempre quieren mostrar la mejor cara del país y la gente quiere escuchar la mejor cara, pero no puede haber un desfase muy grande entre lo que se dice y lo que la gente está sintiendo. Exacto. Entonces ahí los presidentes pues tienen que tener cuidado. En términos de lo que son estos últimos 6 meses, el presidente completó un primer periodo donde los temas centrales fueron la pandemia, o sea, el manejo de la pandemia en la primera parte del primer cuatrienio del presidente Luis Abinader, y el manejo de la inflación, que vino con la pospandemia, y el tema de la anticorrupción, que ocupó todo ese periodo. Entonces, lo que tenemos es que en estos 6 meses de este segundo periodo, el gobierno se ha notado un tanto sin agenda, digamos, porque intentó primero la reforma fiscal. Aquí se habla mucho de la reforma fiscal, pero para decirlo de manera sencilla, es un aumento de impuestos. De eso es que se está hablando. Ahí se resume, ¿no? Aunque le llamen reforma fiscal o lo que sea. Va a ser un aumento de impuestos. ¿Qué sucede? Que no es fácil aumentar impuestos. Nunca es fácil aumentar impuestos, pero ahora es muy difícil aumentar impuestos porque, por un lado, la gente ya carga impuestos altos, o sea, la población promedio, vamos a decir, por el ITEVIS en particular, que es un impuesto al consumo, pero también porque la población lleva encima un proceso inflacionario acumulado muy fuerte. Y de hecho la sociedad dominicana ha tomado ese proceso inflacionario con mucho estoicismo, o sea, lo ha aguantado. En muchos países han sacado presidentes por la inflación, y los dominicanos votaron por una reelección de Abinader. O sea que la gente ha aguantado la inflación. Pero si tú al pueblo le pones más impuestos encima de la inflación, hasta la belleza cansa. Entonces es muy fuerte. Por eso es que el proyecto de reforma fiscal que se presentó, el presidente lo retiró rápidamente. Fue como un ritual de lo presento y lo retiro, básicamente, porque no había una intención política, porque el presidente sabe el costo que iba a pagar políticamente y él no quería pagar ese costo político. Yo sé que hay un debate entre los funcionarios, entre los economistas, de que el presidente ya no va a reelección, que él puede pagar el costo, etcétera, etcétera, pero él tiene que gobernar 4 años también.
Pero además, fuera del tema político, desde el punto de vista económico, lo que yo estaba diciendo es fundamental. La gente lleva una carga impositiva y lleva una carga inflacionaria muy fuerte. Y cuando digo la gente, me estoy refiriendo al pueblo común. No estoy hablando de los súper ricos, estoy hablando de la clase media, estoy hablando de los pobres y de la clase media en sus distintas capas, que también se ve muy afectada, porque incluso si se toman segmentos de clase media sólida, vamos a decir, personas con trabajos estables, con ingresos estables, de todas maneras esa gente está cargando con una inflación y con impuestos, pero además con el costo de los servicios privados que paga, porque el segmento de clase media más sólido no manda a sus hijos a las escuelas públicas, los manda a las escuelas privadas. Tiene las clínicas, por ejemplo. Tiene costos de salud, tiene costo de planta eléctrica, o sea, tiene una serie de costos adicionales porque no puede utilizar los servicios públicos por la baja calidad de los servicios públicos. Entonces, es muy difícil aumentar impuestos. El costo político, y ahí sí entra, el costo político sería altísimo, pero el costo económico también, porque tú le estás quitando dinero a la gente. Entonces, cuando yo veo los economistas que dicen que sí, que hay que aumentar impuestos, que la presión tributaria en la República Dominicana es pequeña, bueno, puede ser pequeña si tú tomas todo lo que se recauda en relación con el PIB, en relación con la población y demás, pero cuando tú miras que la gente que paga impuestos lleva una carga fuerte, eso es un problema. Ay, no es fácil. Rosario, aprovecho este momento para invitarle un cafecito y también para preguntarle, gracias Kenia, también para preguntarle del 2020 ahora a 2025, ¿qué tanto ha cambiado la figura del presidente Luis Abinader? Y me refiero a su proyección política, a cómo ha evolucionado o madurado como político y como presidente. El presidente Abinader es una de las figuras políticas que desde que inició su carrera política, al momento en que se hace presidente, al día de hoy, ha experimentado una de las mayores transformaciones en términos de lo que es en la política el personaje político. O sea, tú te construyes como político, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan que al presidente le llamaban Tayota. Sí. O sea, quiere decir que era un tanto insípido. Sin embargo, para el momento final de la carrera electoral del 2020, el presidente Abinader fue dando, digamos, un cambio, se fue produciendo una transformación en el personaje político, donde ya se proyectaba con mucho más confianza, con mucho más poder, con mucho más decisión, sagaz, como tú dices. Entonces, ese personaje político que Abinader construyó al final de la campaña electoral del 2020 y que fue desarrollando ya desde el poder, ha sido sumamente importante para su gestión y para la percepción que tiene la población de su gestión. Entonces, en este segundo mandato, porque los dominicanos tienden a reelegir sus presidentes, los dominicanos, si no se presenta una crisis, malos los reelegimos. Pero si no se presenta una crisis fuerte en el primer periodo de un presidente, los reeligen. A Leonel los reeligieron, a Danilo los reeligieron, a Abinader los reeligieron. Es ya una costumbre prácticamente. Bueno, es que la época de Balaguer, esa es otra época. Sí, sí. ¿Y qué entonces se puede esperar en este segundo periodo, que sería, de acuerdo a lo que él mismo decía, el final? Sí, lo que pasa es que el final por eso está lejos. El final es en el 2028. Y el 2025 no es un año electoral. El 2026, a veces parece porque hay demasiada gente aspirando, pero el 2025 no es un año electoral, el 2026 no es un año electoral. Es en el 2027 que entonces sí ya hablamos de un año preelectoral. ¿Qué pasa? El año 2025 y el año 2026, por más que a los dominicanos les guste hablar de política y de política electoral, y por más aspirantes que haya, y sobre todo va a haber muchos aspirantes en el PRM, y es normal porque es el partido que está en el poder y es el que se puede dar el lujo de tener muchos aspirantes.
Pero por más aspirantes a la candidatura presidencial que haya en el país, este no es un año electoral ni el 26. Por lo tanto, el presidente tiene que dominar el escenario político. O sea, depende del presidente, no de la, de la discusión electoral propiamente, ni del interés electoral, sino de la gestión gubernamental. Entonces, ya agotado el primer periodo de gobierno, el presidente, como no pudo pasar la reforma fiscal, digamos que eso agotó los meses inmediatamente posteriores a agosto del año pasado, luego vino la Navidad, un poco el presidente se desapareció del escenario público, o sea, tomó un poco de distancia, digamos, sí. Incluso la gente estaba, ¿y dónde está el presidente? ¿Dónde está? Entonces, pero bueno, eso es normal y era Navidad, o sea que es entendible. Fue hasta bueno. Sí, porque también no es que tiene que ocupar el espacio todo el tiempo, sí. pero sí ya el gobierno tiene que dar una indicación clara de si quiere marcar este segundo periodo con una ejecutoria importante en algún área de la administración pública. Ningún gobierno soluciona todos los problemas, un gobierno sí puede pasar y no solucionar ningunos, pero el presidente tiene que escoger un área donde él pueda dejar una impronta en este segundo y último periodo ya que él va a gobernar. ¿Y cuál usted recomendaría? Aunque mira, eso también sería una asesoría personal al presidente. Bueno, yo no doy asesoría personal. Por eso digo que eso entonces sería una asesoría. lo que yo digo, lo digo públicamente, claro. Lo digo en televisión, en radio, o lo escribo en mis artículos, porque yo no me dedico a la consultoría política. Entonces, el punto está en lo siguiente. El gobierno funciona con un presupuesto de limitaciones, con limitaciones. ¿Por qué? Porque, claro, no pudo pasar una reforma fiscal para recaudar más, ya hablamos de eso, porque no se podía. La deuda pública es mayor, o sea, aumentó mucho en el periodo anterior de gobierno, en parte por la pandemia, en parte por otras cosas. Además, el gobierno ha aumentado la empleomanía pública, numéricamente, en unos 100,000 empleos más de lo que había en el 2020, pero también se aumentaron los salarios. Entonces, si tú debes más dinero y tienes que pagar más intereses por tu deuda, si tú aumentaste la nómina pública numéricamente, pero además aumentaste los sueldos, porque había que aumentar los sueldos por la inflación y demás, entonces, y subsidios al sector eléctrico que está peor ahora. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes unos gastos fijos, vamos a decir, muy fuertes. Lo que te queda es lo que tú inviertes, lo que puedes invertir en obras públicas, y por eso el presupuesto este año tiene menos porcentaje destinado a la inversión pública. Y eso resiente la economía. Porque por la construcción de obras públicas pues se genera dinamismo económico. Pero bueno, ese es un poco en resumen el panorama económico. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene ya destinado dinero en distintas áreas. Por ejemplo, educación. Educación tiene un presupuesto importante. Educación no puede seguir agotando su presupuesto en pagos de salario, en almuerzo escolar. Todo eso es importante, que los maestros tengan buenas condiciones de trabajo, que los muchachos, sobre todo que en el sector público vienen de familias pobres en gran medida. Bueno, todo eso es importante, pero el dinero no se puede ir todo en eso. O sea, hay que destinar una partida importante. A la calidad de o sea, y no es para divagar sobre la reforma educativa, es para realmente mejorar lo que hay con lo que hay. O sea, cómo tú mejoras la gestión educativa con el dinero que ya está destinado, con los recursos que tienes, cómo le mejoras los recursos si es posible, pero se necesita una decisión presidencial. Ningún ministro o ministra de educación puede solo mejorar la educación pública, porque son muchos sectores con intereses que están
ubicados en la educación pública dominicana. Son sectores de poder, son sectores con intereses y tiene que haber una decisión y además tiene que haber una comprensión. La educación para los niños pobres, de menos recursos de este país, no es lo mismo que la educación para los niños y los jóvenes de clase media alta. O sea, son poblaciones diferentes, con problemas diferentes. Un objetivo de la educación es mejorar el nivel de vida de los de abajo para que suban, para que experimenten movilidad social, para que vivan mejor posteriormente. Ese es uno de los grandes objetivos de la educación, pero hay que mejorar el sistema educativo. Yo pienso que esa podría ser un área porque ya hay dinero destinado, no hay que fabricar más recursos para ese sector. Si el presidente considera que eso es intocable y que ahí no hay posibilidad de nada, lamentablemente sería si él piensa eso, pero si él no piensa eso, que le entre con fuerza, porque aunque no se vea el resultado en un año ni en 2 años, pero sí se podría marcar un ritmo de cambio importante. Y hay que negociar con ADP, y hay que quitar las huelgas y las reuniones en horas de clase, y hay que tener un sistema de control de horas de docencia, etcétera, etcétera, para mencionar quizás lo más fácil, pero también difícil. Si él no quiere entrar, si el presidente decide, no es la educación no se puede hacer nada, eso hay que dejarlo así, lamentablemente sería, pero bueno, si él piensa eso, que escoja educación, que coja salud. Por ejemplo, aquí está pendiente establecer el sistema de atención primaria. Sí. Aquí los hospitales están llenos de gente porque si te dio una diarrea, porque si te dio una taquicardia, porque, señor, o sea, ustedes pueden tener un sistema de atención primaria a nivel nacional donde la gente tenga relativamente cerca de su casa el lugar para si tiene gripe, si al niño le dio diarrea, si a usted le dio una taquicardia, si le dio fiebre y no sabe de qué fue, lo que fuera, o sea, todo lo que es la atención primaria. Aquí hay que diseñar ese sistema, eso bajaría la presión en los hospitales. Y solo estoy poniendo ejemplos, pero hay que pensar y el gobierno tiene que decidir eso. ¿En qué área se puede concentrar dentro de lo que son las urgencias de la sociedad dominicana para que el presidente, cuando se vaya en el 2028, pueda decir, mi primera gestión se concentró en esto, mi segunda gestión se concentró en aquello? Eso sería positivo tanto para su gestión política como para su partido, como para el país. Ojalá. Si falla ahí, entonces, bueno, pues la sociedad evaluará en el momento que lo considere apropiado si el presidente logró impactar, si el PRM logró impactar adecuadamente o no. Pero esos son desafíos que yo diría tiene el presidente, porque este país no puede pasarse desde ahora hasta el 2028 hablando de elecciones y hablando de aspirantes. O sea, eso no es posible. Y he estado hablando solo de algunos asuntos domésticos, pero aquí hay problemas que hay que abordar con urgencia. El mundo está cambiando. O sea, ahora mismo hay un proceso de cambio a nivel internacional que Estados Unidos está en un proceso de turbulencia, porque es un proceso de turbulencia. La República Dominicana es altamente dependiente en términos económicos de los Estados Unidos. Las 3 áreas fundamentales de la economía dominicana: turismo, exportaciones, sobre todo de zonas francas y agrícolas, y remesas, dependen fundamentalmente de Estados Unidos. A mí me gustaría abundar sobre ese, pero le propongo que lo dejemos para más adelante. Y el otro tema internacional, pero aquí hay una situación que usted, yo quiero escuchar su parecer. En el PRM, independientemente de que estemos lejos, el PRM parece ser, como decía Peña Gómez en el PRD, el principal enemigo, o no el principal enemigo, solo el PRD destruye o vence al PRD, decía Peña Gómez, algo así. En el PRM parece que hay ese pugilato interno en que cada quien cree que tiene las posibilidades. Collado, San Lobatón, no sé el otro. La lista es larga. Carolina, no sé, todos se sienten presidenciables, o no todos, pero 4, 5, 6 presidenciables. ¿Cómo puede eso
afectar el buen desempeño de la gestión de Abinader? Bueno, lo único que yo le puedo decir a toda esa gente es que se ponga a hacer su trabajo, porque sus aspiraciones y la posibilidad de concretar sus aspiraciones van a depender del trabajo que hagan. O sea, no es hablando de que yo quiero ser, de que yo quiero ser, que tú vas a llegar. No es ni siquiera buscando mucho dinero que tú vas a llegar, aunque el dinero en campaña, claro, por lo caras que son ahora, ayuda. Pero no, ellos están en el poder. Es la gestión de esos funcionarios que le va a abrir mayores posibilidades o no para poder competir por una candidatura presidencial. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que quizás la gente piensa en las primarias en Estados Unidos, donde comienzan 15 y claro, termina 1, pero en el proceso de primarias en Estados Unidos es tal que la gente se va saliendo en el camino. Sí. O sea, si tú no conseguiste dinero porque no te vieron chance a ti, los que te donan y no sé cuánto, tú te vas saliendo en el proceso. Aquí no, aquí todo el mundo se queda y se queda y se queda y se queda. Bueno, entonces no es un proceso eliminatorio por posibilidad, sino que quieren seguir sonando. Y es más, ahora se va a complicar más. Yo sé que hay muchísima gente a favor de las llamadas candidaturas independientes fuera de los partidos. Eso va a crear muchísimos problemas. ¿Usted cree? Claro. Sí. Yo no me enmarco en la corriente que cree que todo es democrático. No todo es democrático. Yo no tengo tiempo en este programa escrito sobre eso, pero realmente eso va a crear también otros problemas y otros desafíos. Quizás en otro programa abordamos eso cuando se acerque el proceso electoral. Pero yo lo que pienso para el caso de los aspirantes en el PRM es hagan su trabajo, porque esa es la mejor posibilidad, es la mayor posibilidad que ustedes tienen de que la gente escoja, de que los miembros, sea primarias, internas, lo que sea que utilicen para escoger la candidatura, ese va a ser un factor sumamente importante, su gestión en el gobierno. Rosario Espinal, intervengo yo ahora. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hay temas que estarán presentes en esa rendición de cuentas, no hay duda, por ejemplo, el tema de la reforma policial. Pasaron 4 años, lleva ya 1 año de gobierno, este es un tema que uno espera que el presidente toque. El tema de la corrupción, porque recientemente el Poder Ejecutivo ha integrado una comisión especial para tratar ese tema, donde varias entidades del Estado están confluyendo en una misma mesa. Ya se ha anunciado que en el área medioambiental el presidente podría anunciar algún tipo de decisión con respecto a las cuevas del Pomier, que inexplicablemente se ha permitido que esto que es un patrimonio del pueblo dominicano, algunas de las cuevas incluso con arte rupestre han resultado dañadas por las explosiones en una minería que poco deja a las arcas estatales. Esos temas, incluyendo también por supuesto las tierras raras, serían temas presentes en ese discurso. Me gustaría si tiene un perfil de estos temas y qué otras situaciones usted cree que son ineludibles. Supongo que también el aumento salarial, que si se llega a un acuerdo hoy se anuncia, será parte de su discurso. ¿Y cuán prometedor pueden ser? Porque ya estamos en un gobierno que lleva 1 año de su último periodo. Bueno, yo no soy experta en minería, entonces lo único que realmente en el campo de la minería que quisiera comentar es que, por un lado, la minería es un área importantísima de la economía. En los países que tienen recursos minerales, pues claro, van a utilizarlo de una manera u otra, pero tienen que utilizarse criterios de protección del medio ambiente. Eso es sumamente importante en los contratos que establezca el gobierno dominicano, sea para las explotaciones mineras de las que ya conocemos, o sea de las que son ahora, que el término ahora se ha puesto de moda. Tierras raras. De las tierras raras, o sea, porque de repente ahora tiraron el término y se ha puesto de moda. Sí. Entonces ahí pues no sabemos, Estados Unidos está ahora buscando tierras raras porque China tiene más tierras raras que Estados Unidos, entonces ahora anda buscando tierras raras en Ucrania, en la República Dominicana. Imagínense, desde Ucrania hasta República Dominicana. Entonces, la verdad, vamos a ver que si hay tierras raras, si no hay tierras raras, si es explotable, si no es explotable. Pero pienso que lo fundamental es que cuando el gobierno dominicano haga algún contrato, siempre tenga en cuenta la protección ambiental y la protección de las comunidades, porque si nosotros vamos a los lugares donde ha habido explotación minera en este país, lo que encontramos son comunidades devastadas. Entonces, eso es un problema. Si un producto, algo que tú tienes,
no le da beneficio a la comunidad donde eso existe, pues eso es sumamente preocupante. Entonces, yo diría que eso es lo que hay que tener en cuenta y que el gobierno tiene que tener en cuenta cuando negocia cualquier asunto minero. Con relación al tema corrupción, ese tema ha sido central y sobre todo fue el tema que definió, aparte de la pandemia, el primer periodo de gobierno del presidente Abinader. Entonces, es un tema al cual el gobierno tiene que seguir prestándole atención, porque ya la corrupción no es simplemente del pasado, la corrupción es entonces del presente. Y ya el gobierno tiene 4 años y pico, y siempre es posible ir para atrás a buscar, pero si vamos para atrás tendríamos que ir a la era de Trujillo. Entonces, el foco del gobierno ahora tiene que ser en su propia gestión, en sus propios funcionarios, en cómo controlar un problema que es serio en la administración pública históricamente, que es el desvío de fondos de una manera u otra. Así que el presidente tiene que enfocarse en el tema de cómo hacer su gobierno lo más transparente posible y controlar y evitar en la medida en que pueda todo lo que se escape vía corrupción en su administración, porque si no, eventualmente eso se va a convertir en escándalos. Todavía el gobierno no ha pagado un precio en ese sentido, a pesar de que hay un listado que ha crecido bastante de casos de controversia, de escándalos, de corrupción, porque el gobierno, en la balanza, la gente lo que ha visto es que el esfuerzo anticorrupción ha pesado más, y así lo ha visto el pueblo. Ahora, eso cambia, y eso puede cambiar en cualquier momento, porque cuando el reloj siempre comienza a contar, no necesariamente a tu favor como gobierno, o sea, el PRM comenzó en el 20, todo lo que sea corrupción a partir del 20 es del PRM. Entonces, eventualmente a la gente le toma un tiempo entender los esquemas de corrupción de los gobiernos. O sea, toma varios años para que la gente comience a entenderlo, para que los medios de comunicación comiencen a hablar de ello, pero eventualmente esas cosas surgen. Entonces, es fundamental que el gobierno le preste atención, porque también ahora se van a desatar muchos proyectos políticos dentro del PRM. Y como se desatan muchos proyectos políticos y estos aspirantes van a comenzar a ver de dónde yo saco dinero, entonces hay mayor tentación para actos de corrupción. Bueno. Hay un dato con el gobierno ahora, y en esta rendición de cuentas siempre se espera que los 27 de febrero puedan existir cambios. El presidente introdujo cambios recientes, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, bueno, que por estos días andan asumiendo, Ministerio de Cultura. ¿Qué expectativa tiene de que se realicen cambios? Teníamos aquí al consultor jurídico, decía, bueno, cambios medios, pero ¿qué tantas expectativas podríamos tener para que esta semana, cuando el 27 de febrero, que tradicionalmente se aprovechaba, pudiésemos ver algunos? Bueno, la verdad yo no sé, ya el presidente hizo cambios en estos últimos días. Yo particularmente no me enfoco tanto en que cambia fulano a Perencejo a Sutaneja. Yo creo que lo que el presidente necesita es ya saber si ese es su gabinete, si esa es la gente con la que él quiere gobernar en este segundo periodo, pues manos a la obra. Si cambia o no cambia ya es cuestión de él sabe más que cualquiera de nosotros sobre cómo están rindiendo sus funcionarios y por qué los tiene. El punto está en que él sepa que el gabinete que él tiene o el que tenga ya para el 27, 28 de febrero, mañana, pasado, el fin de semana, que ese gabinete es el gabinete con el que él va a gobernar. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que en educación ya vamos por un tercer ministro. En 4 años y piquito, 4 años y medio. Porque los ministros tienen una curva de aprendizaje. Claro. O sea, tú llegas a un ministerio, que tú nunca has estado ahí necesariamente, y solamente entender lo que ocurre en un ministerio son varios meses. Entonces, esa curva de aprendizaje, conocer el personal, los problemas que hay, las tensiones, los conflictos, o sea, todo eso tiene una curva de aprendizaje. Entonces, si bien es cierto que tú no puedes dejar funcionarios que no estén dando la talla,
y eso se entiende. Pero por otro lado, estar cambiando funcionarios regularmente también es un problema por el tiempo que toma con manejar un ministerio. Entonces yo pienso que más que estar cambiando gente, lo que el presidente necesita es enviar señales muy claras a sus ministros para que realmente impulsen la agenda que se corresponde. Correcto. Porque cambiar por cambiar No y tiene por objeto. entretener la gente no necesariamente es solución a los problemas. Aunque aquí hubo un tiempo que a la gente le gustaba que cambiaran, creía que ella Bueno, porque pasa que Balaguer, sí, cambiaba, pero no cambiaba nada. él como, como era un poder muy autoritario, entonces los cambios de funcionario eran castigos. Sí. Y a la gente le gusta ver sangre muchas veces. ujú. O sea, es parte del coliseo, del espectáculo, del circo. O sea, si tú ves que te quitaron, entonces tú A lo que veces ves... cambian para no cambiar. Tú lo que ves es un presidente poderoso que lo que está es castigando. Entonces la gente se entretiene con eso. Correcto. Pero No. de ahí a la eficiencia son dos cosas diferentes. Lo que tú necesitas hoy en día, y no estamos viviendo en un momento autoritario, lo que tú necesitas hoy en día son funcionarios eficientes. Y la eficiencia tú no la logras a partir simplemente de quitar y poner. Totalmente. Tú la logras a partir de exigirle. Ahora, yo te exijo tal y tal cosa como ministro y tú no das la talla, bueno, pues quizás Sí. te tengo que cambiar, eso se Naturalmente. entiende. Rosario, me gustaría aprovechar los minutos finales para que nos dé una mirada al mundo, un mundo convulso, decía usted. Un Donald Trump como si estuviera en el mercado cambiando. Te doy esto, pero a cambio de esto. ¿Cómo lo ve? ¿Es sostenible eso? ¿Hacia dónde vamos a parar? Bueno, mira, Donald Trump gobierna, como dice la expresión moderna, en tiempo real. Sí. O sea, en tiempo real que él gobierna. Entonces, para él mantener su base de apoyo activa, él tiene todos los días que generar una noticia. O sea, es un estilo de gobierno. Entonces, él tiene que mantener toda su base electoral un circo, ¿tú entiendes? O sea, en ese tiempo real en donde él está mostrando poder. Porque insulta a alguien, porque le quita algo a alguien, porque logró esto, porque, o sea, por lo que sea. Y hay un componente de insulto muy grande, o de yo te hundo a ti para que aquel goce, porque yo te he hundido a ti. O sea, yo te quito un permiso de protección temporal a 300,000 haitianos para que aquellos otros que quieren salir de ti, pues disfruten la medida. Y eso es simplemente un ejemplo. O yo obligo a Zelensky a negociar las minas de las tierras raras para que supuestamente pague por todo el dinero que Estados Unidos puso ahí. Pero bueno, Europa puso muchísimo dinero. Entonces Europa no va a ir a reclamar sus tierras raras por todo el dinero Todo el mundo quiere un chin de la que ha tierra puesto. O sea, pero él se proyecta como el tipo que sabe sacar ventajas supuestamente para Estados Unidos. Entonces, él mantiene a su electorado, digamos, excitado con ese estilo de gobernar. Bueno, eso nadie lo va a cambiar, ese es su estilo. Ese es Donald Y Trump. solo el pueblo de Estados Unidos podrá decidir hasta cuándo aguanta ¿Qué tan esa sostenible es eso? turbulencia y hasta cuándo no aguanta esa turbulencia. Solo el pueblo de Estados Unidos. Pero el mundo, porque Estados Unidos no es cualquiera. Claro, peso específico. eso tiene un impacto Un en el impacto. mundo Ujú. y yo he estado escribiendo al respecto en mi columna. Realmente la República Dominicana tiene que estar muy atenta y tiene que estar monitoreando lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo. Yo sé que el tiempo ya no nos da para abordar ese tema porque el tiempo se está acabando, pero quizás en otra ocasión hablamos más. Mi artículo de hoy en el periódico Hoy, mi artículo se titula República Dominicana y Haití, solos en esta pequeña isla. Solos. República Dominicana y Haití se quedan solos. Yo explico en ese artículo por qué se quedan solos y yo indico en ese artículo lo que realmente debería hacer la República Dominicana en este momento en que República Dominicana y Haití se quedan solos, porque Estados Unidos
en este momento No mira por no va a mirar y no va a mirar le hacia interesa. Haití ni le va a poner dinero. Es un proyecto de supremacía blanca lo que hay ahora mismo. Entonces, un país pobre de negros como es Haití, no hay posibilidad de que le pongan atención. Europa tiene grandísimos problemas internos. Europa está en una situación muy difícil y no va a mirar hacia Haití. Canadá está enfrentada a la turbulencia de Trump, tampoco va a mirar hacia Haití. Entonces, la República Dominicana tiene realmente que comenzar a pensar inteligentemente en que compartimos la isla, producto de una división que en época colonial hicieron España y Francia. Eso fue lo que pasó hace siglos. Entonces, ya que nos quedamos solos, la República Dominicana, que tiene mayor nivel de desarrollo económico y político, tiene que comenzar a pensar qué va a hacer. No simplemente espectáculo de si deportamos, de si no sé. No, no, no. Esto es más complejo, mucho más complejo. Y en mi artículo de hoy yo explico, analizo ese problema y lo que yo creo debe hacerse. Así que sé que se acabó el tiempo. Sí. Lamentablemente. Profesora, muchísimas gracias. Rosario Espinal, como siempre, brillante, brillante. Me quedo mirándola y, bueno, sé que todos ustedes también han disfrutado de esta entrevista. Vamos a leer el artículo de la profesora Pausa, Rosario Espinal. pausa. Vamos a Vamos una pausa y breve pausa regresamos y se tornamos. con el final del programa.
favor. Señores, estamos terminando la jornada de hoy. Mañana es 27 de febrero. Mañana estaremos la primera hora de 6 a 7 de la mañana, un programa especial imperdible. También a las 7 de la mañana comienza la transmisión especial de un programa acá de cobertura de todo el acto de rendición de cuentas del presidente de la República. No se lo pierdan, estén con Telesistema. Hoy le deseamos que pase un feliz resto del día. Comenzamos a celebrar el día de la festividad de nuestra independencia y nos despedimos por esta mañana. Germán, Indira. Adiós. Hasta mañana. Sean felices. Traten que los demás lo sean también.